Escuché golpes en la puerta de mi departamento. Luego, un ruido metálico lejano. Y de pronto, las luces que entraban por mi ventana se apagaron. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto, pero si alguien vive en Ciudad Greyhaven, Valenbrook y puede ver qué está ocurriendo afuera, agradecería cualquier información. Todo comenzó esta mañana. Estaba caminando por mi departamento, preparando el desayuno, pensando en la ducha, en salir a trabajar como cualquier otro día. Nada fuera de lo normal. Entonces escuché golpes secos en algunos departamentos del edificio. No le di importancia. Los vecinos siempre hacen ruido. No. Desayuné. Me metí a la ducha. Fue ahí cuando algo me sobresaltó. Un golpe. Luego otro. Y después, varios más. No eran golpes lejanos. Eran justo afuera de mi puerta. Me puse la bata de baño y caminé despacio por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado. Cuando estuve a punto de llegar y mirar por la mirilla, un golpe seco, mucho más fuerte que los anteriores, me hizo retroceder. Y entonces ocurrió algo que no supe cómo procesar. La luz del sol, que apenas comenzaba a colarse por la ventana del comedor, desapareció de golpe. No fue como cuando pasan nubes. Fue instantáneo. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer, ni qué pensar. Caminé lentamente hacia la ventana, intentando entender qué había pasado afuera. No vi nada. Pero no era una nada metafórica. No era oscuridad natural. Era una nada real. Todo estaba cubierto. Negro. Uniforme. Como si alguien hubiera levantado un muro alrededor del edificio, pero solo alrededor de este edificio. Me acerqué más al vidrio. Desde mi ángulo podía ver la esquina del edificio, y ahí confirmé que no era imaginación. Paneles gruesos cubrían cada lado. El techo también. Era como si hubieran colocado una enorme caja sobre nosotros. No había salidas visibles. Tardé unos segundos más en notar los detalles, pequeñas cámaras instaladas en distintos puntos del encierro. No eran muchas, pero estaban estratégicamente colocadas. Cada una tenía un pequeño punto rojo encendido, brillando débilmente en la oscuridad. En ese momento, mi cabeza era un caos de preguntas y teorías. Hasta que me di cuenta de algo. Alguien había vuelto a golpear mi puerta. Regresé al pasillo, con pasos inseguros. Miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Las puertas de los vecinos seguían cerradas. Por un momento pensé que quien sea que había golpeado, simplemente se había ido. O quizá yo me había quedado demasiado tiempo mirando por la ventana. Fui a mi habitación y me cambié. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Me puse unos pantalones, una playera y unos tenis. Algo dentro de mí insistía en que debía estar listo para salir corriendo, aunque no supiera hacia dónde. Volví a mirar por la ventana. Nada. Solo oscuridad. Y los mismos puntos rojos, inmóviles, delatando la presencia de cámaras. Una de ellas apuntaba directamente hacia mi departamento. Cerré las cortinas de inmediato. No sabía si eso serviría de algo, pero quise engañarme pensando que, al menos, no me estaban viendo. Caminé por la sala hacia la puerta con cuidado, tomando aire antes de cada paso. Tenía miedo de que quien hubiera golpeado con tanta insistencia siguiera allá afuera. Abrí la puerta sin quitar la cadena. Ahí fue cuando lo vi. Al final del pasillo, justo en el punto ciego de las escaleras, había un hombre. Era uno de mis vecinos. Estoy seguro de eso. Lo extraño era que estaba hablando con alguien. Podía ver cómo movía los labios, cómo gesticulaba. Pero no había nadie frente a él. Pensé que tal vez alguien estaba más abajo, en los escalones. Estaba a punto de quitar la cadena para salir cuando el hombre giró la cabeza. No fue un giro normal. Fue lento,
forzado, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Me miró. Sonrió. Una sonrisa torcida, rígida, que no encajaba con el resto de su rostro. Cerré la puerta de golpe y no volví a intentar salir. Escuché pasos en el pasillo. Miré por la mirilla. No había nadie. Entonces, las luces del pasillo se apagaron de golpe. Y algo comenzó a moverse afuera. No lo vi directamente, pero su sombra se proyectaba de forma irregular, acercándose y alejándose de mi puerta. Luego vinieron los golpes. No tan fuertes como antes, pero constantes. Di un paso atrás, paralizado. Escuché una voz del otro lado. Sé que estás ahí. Tienes que abrir. Tenemos que estar unidos. La voz sonaba conocida, pero no del todo. Estuvo ahí varios minutos, hablando, intentando convencerme. Yo no respondí. Ni siquiera podía moverme. Cuando las luces del pasillo volvieron a encenderse, vi su silueta por debajo de la puerta. No me moví durante un largo rato. No podía sacarme de la cabeza esa sonrisa. Cada vez que cerraba los ojos, la veía más clara. Ahora más que nunca necesitaba saber qué estaba pasando. Esto ya no era normal. No era un sueño. No era mi imaginación. Encendí el televisor. La señal no estaba en estática. Era una pantalla oscura con un aviso en letras blancas. Mantenga esta señal para más información. Nada más. No había sonido. No había imágenes. Solo esas palabras. Mi teléfono no tenía señal. Por eso dudo que este mensaje logre publicarse en algún lado. No he podido comunicarme con mi familia. Ni con los servicios de emergencia. Era como si nos hubieran aislado de todo con esos muros. Sin explicaciones. Sin voces de alivio. Sin nadie que nos dijera qué estaba ocurriendo. Después de un rato decidí obligarme a hacer cosas útiles. Llené la bañera con agua, algunos recipientes que encontré en la cocina, y traté de tranquilizarme un poco. Fue entonces cuando escuché golpes en la puerta otra vez. Esta vez, la luz del pasillo estaba encendida. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Era mi vecina. Una mujer de unos 40 años, casada, con un hijo pequeño que no debía tener más de 5 años. Vivía en el departamento de junto, así que estaba segura de que también había escuchado los ruidos. Aún así, dudé en abrir después de lo que había pasado antes. Ella no intentó forzar nada. Solo dijo, con voz temblorosa, que quería saber si estaba bien. Que tenía miedo. Que no entendía qué estaba pasando y que pensó que tal vez yo sabía algo. Le respondí que no sabía nada. Abrí la puerta solo con la cadena puesta. Se veía normal. No estaba su hijo con ella, pero su puerta estaba entreabierta y pude verlo asomado por el pequeño espacio, mirándonos en silencio. Me contó que su esposo había salido a trabajar muy temprano, cerca de las 3 de la mañana, antes de que todo esto ocurriera. Trabajaba en una empresa de logística, o algo parecido. No estaba segura. Yo tampoco le presté demasiada atención a ese detalle. Me preocupaba más que el pasillo estuviera completamente vacío. Platicamos un poco. Ella también había escuchado golpes, pero pensó que era algún vecino, hasta que todo se volvió oscuro. Fue entonces cuando vio a varios hombres colocando paneles alrededor del edificio. Dijo que llevaban trajes especiales. No supo decirme de qué tipo. Intentó salir de su departamento, pero escuchó golpes en su puerta. Alguien estaba insistiendo, tratando de entrar. Quiso ver quién era, pero no pudo. No había nada visible por la mirilla. Entonces escuchó la voz de su esposo. Dudó, porque él tenía llaves. ¿Y por qué? Aunque sonaba igual, había algo que no la convencía. Luego él dijo algo que solo ellos dos conocían. Un apodo tonto que usaban al principio de su relación. Eso fue lo que la hizo dudar de verdad.
Su esposo no había usado ese apodo en años. Estuvo a punto de abrir la puerta. Pero en ese momento escuchó un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el exterior del edificio. Fue justo cuando yo también escuché los golpes en mi puerta y me sobresalté. Era como si alguien o algo estuviera recorriendo 2 pasillos, esperando a que alguien abriera. ¿Y si lo hacíamos? No sabía qué podía pasar. Le sugerí que llenara todo lo que pudiera con agua, por si la cortaban. Me dijo que lo haría de inmediato. Pensaba lo mismo. Nos despedimos sin decir mucho más. Regresé a mi departamento. Revisé la despensa. Tenía suficiente comida. No hacía más de 2 días que había hecho las compras. Podría sobrevivir varios días. Tal vez 1 o 2 semanas. Si comía lo mínimo. Aún no sabíamos qué estaba pasando. Estuve un buen rato organizando la comida. Debía comer lo mínimo posible, empezando por lo que pudiera echarse a perder más rápido. Pensé en consumir primero lo del refrigerador. No sabía si también cortarían la luz. Mi vecina me había dicho que, si necesitábamos hablar de algo importante, golpearíamos la pared para salir al pasillo al mismo tiempo. Unos golpes suaves resonaron en la pared de la habitación que usaba como oficina improvisada. Fui a la puerta y la abrí casi al mismo tiempo que ella. Me explicó que su esposo le había regalado unos radios a su hijo para jugar. Los había encontrado entre una pila de juguetes hacía apenas unos minutos. Me dio uno y me dijo que así podríamos comunicarnos sin salir al pasillo. No sabía qué tan funcionales serían dentro de esos muros, ni siquiera si servirían de algo, pero agradecí el gesto. Nos despedimos. Probamos los radios. Funcionaban. Nunca había usado uno de esos en mi vida. Hablamos un poco sobre racionar la comida, sobre qué comer primero y qué dejar para después. Hasta que un golpe nos sobresaltó a ambas. No fue un golpe cualquiera. Sonó como si una puerta hubiera sido arrancada del marco y azotada con violencia en el pasillo. Me asomé con cuidado. No vi nada fuera de lugar. Solo noté cómo, una vez más, las luces del pasillo comenzaron a apagarse. Y entonces apareció esa silueta. No podía verla del todo. Solo una forma oscura que se desplazaba lentamente, deteniéndose frente a las puertas. No sabía si golpeaba, si hablaba o si solo estaba ahí, como si el pasillo le perteneciera. Cuando regresé a mi habitación, mi puerta comenzó a sonar. Un golpe. Luego 2. Luego varios, cada vez más fuertes. Pensé que, a ese ritmo, podrían tirar la puerta abajo. Pero no lo hicieron. Era como si no pudieran. Como si necesitaran que yo los dejara entrar. El radio crepitó. La voz de mi vecina sonaba baja, casi susurrando. Tuve que acercarlo al oído para entenderla. Me dijo que su esposo estaba golpeando su puerta con insistencia. Que le decía que necesitaba ayuda. Que había tenido un accidente en el trabajo y apenas podía moverse. Su hijo estaba llorando, asustado. Ella le tapaba los oídos como podía, porque tenía miedo de que se soltara y corriera a abrir la puerta. Yo estaba enfrentando algo distinto. Comencé a escuchar la voz de Mark. Mi ex. Había muerto años atrás en un accidente. Nunca pude despedirme. Ahora gritaba, desesperado. Decía que lo ayudara. Que lo llevara al hospital. Que todavía podían salvarle la vida. Sentí un nudo en la garganta. Tenía ganas de llorar. De gritar que él no era Mark. Que Mark había muerto. Que yo misma había llorado sobre su tumba. En lugar de eso, hice lo único que se me ocurrió. Tomé mis audífonos, los conecté al celular y puse música a un volumen alto. No quería escuchar nada. El ruido solo estorba cuando uno necesita tomar decisiones que no sean impulsivas. Me tumbé en la cama. Y recordé todo.
Ese día yo estaba en el trabajo cuando él me dijo que pasaría por mí. Quería darme una sorpresa. Yo estaba emocionada. Incluso le dije que podía ir yo, que no hacía falta, pero acepté. Nunca me perdoné eso. Cuando no llegó y me llamaron del hospital, sentí que el corazón se me detenía. Su familia ya estaba ahí. Su madre lloraba sin consuelo. Su padre miraba al vacío. Su hermana tenía el rostro enterrado entre las manos. Un conductor alcoholizado lo había impactado de frente a gran velocidad. El otro hombre murió al instante. Mark aún respiraba, pero no lo logró. Después supe que la sorpresa era una propuesta de matrimonio. Encontraron un anillo entre sus cosas. Incluso tenía reservado un restaurante. Lloré durante meses. Hasta que tuve que obligarme a seguir viviendo. Y ahora, esa cosa estaba usando todo eso contra mí. Jugando con un dolor que creí haber superado. Lloré. Me sentí culpable otra vez. Después de un rato, los golpes cesaron. Las voces se apagaron. Era como si todo volviera a la normalidad. El radio sonó. La voz de mi vecina intentó decirme algo. Pero en ese momento, el televisor se encendió solo. Y apareció un mensaje en la pantalla. El televisor se encendió solo. Una luz fría iluminó la habitación, reflejándose en la pared opuesta. No había interferencias. No había distorsión. No había señal corrupta. Solo la pantalla negra, con un logo institucional en la esquina superior izquierda, seguido por otro emblema que nunca había visto. Un círculo con líneas geométricas y unas letras pequeñas. Iniciales apenas legibles. Era oficial. Lo sabía. Pero era diferente. No era solo el gobierno, sino algo más, una organización que no estaba diseñada para explicar nada, solo para imponer. Las letras comenzaron a desplazarse lentamente en la pantalla. Quédense en su departamento. No salgan y no hablen con nadie. Estamos monitoreando la situación en tiempo real y los estamos vigilando constantemente para garantizar su seguridad. La voz que acompañaba el mensaje era baja, firme, calculada, y sin ningún tipo de emoción. Cada palabra parecía medirse con precisión, ni más rápido ni más lento de lo necesario, como si cada sílaba tuviera el propósito de calmar y al mismo tiempo infundir miedo. Mi respiración se volvió rápida. Intenté racionalizarlo, un mensaje oficial, ordenando quedarse dentro, como en cualquier procedimiento de cuarentena. Pero había algo en la manera en que se repetía, en cómo parecía mirar directamente hacia mí. El televisor no parpadeó. No cambió la imagen. Solo las palabras y la voz, y la sensación de ser observada. Intenté levantarme, caminar hacia la ventana. Pero el pasillo estaba vacío, y la luz natural de afuera no llegaba a nuestro piso, los muros eran demasiado altos, demasiado densos, demasiado opacos. Era como estar dentro de una caja. Una caja silenciosa, sin escape, sin tiempo. Mi teléfono seguía sin señal. Intenté mirar la hora. La fecha era incorrecta. El reloj del móvil marcaba un año que no era real, y la hora no coincidía con el reloj de pared. Ni siquiera el tiempo era confiable ahora. Era como si nos hubieran colocado en una burbuja donde el mundo exterior ya no existía. Intenté concentrarme en algo más tangible. La computadora estaba frente a mí, iluminando la habitación con un tono azul frío. Empecé a escribir, a documentar todo. Cada palabra que tecleaba me recordaba que, al menos, algo estaba en mi control. Pero incluso eso se sentía frágil. Cada sonido fuera de mi departamento, cada crujido, cada golpe lejano, hacía que mi corazón se acelerara. El mensaje continuó. Estas medidas son temporales. Mientras se identifican las causas y se corrige la anomalía, deberán seguir estrictamente las indicaciones. Indicaciones. Palabra ligera para lo que sentía. Nunca había sentido algo tan pesado, tan concreto, tan absoluto. No intenten abandonar sus departamentos bajo ninguna circunstancia. No intenten comunicarse con otros residentes. Si escuchan golpes o voces de personas conocidas, no abran. Sigan las reglas y permanecerán seguros.
El televisor parpadeó ligeramente. Como si respirara. Como si cada palabra que aparecía tuviera peso físico sobre mí. Permanecí inmóvil, sintiendo como el nudo en mi estómago crecía. Recordé a mi vecina y su pequeño. Aún estando juntas, aunque con los radios nos podíamos comunicar, la sensación de aislamiento era más intensa que nunca. La distancia física no importaba, el miedo no tenía fronteras. Me levanté y caminé lentamente por la sala. Cada paso era calculado. Cada crujido de la madera bajo mis pies me hacía sobresaltar. Todo parecía demasiado silencioso. Y sin embargo, sabía que no lo estaba. Algo estaba allí, fuera de nuestro campo de visión, esperando. Algo que no necesitaba abrir puertas para saber que estábamos presentes. Intenté llenar mi mente de razonamiento. Es solo una cuarentena. Es oficial. Están trabajando en resolverlo. Pero las palabras sonaban huecas. Como si fueran escritas en un papel que ya no importaba. La vigilancia se sentía tangible, como si cada movimiento mío fuera medido, registrado, juzgado. El mensaje finalizó con un último aviso. Ignorar estas indicaciones puede ponerlos en riesgo. Se cortó la señal y la pantalla volvió a negro. El silencio de la habitación me golpeó como un puño. Era denso, pesado, opresivo. Sabía que el pasillo, los otros departamentos, el edificio entero, seguían siendo parte de ese vacío. Pero ahora estaba claro, no podíamos salir. No podíamos abrir, no podíamos confiar. La regla no era solo una sugerencia. Era una sentencia. El mensaje había terminado, pero su efecto permanecía. Cada palabra resonaba en mi mente, aunque la pantalla del televisor estuviera negra. Mis ojos se movían constantemente hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia cada sombra que pudiera delatar un movimiento. Cada crujido, cada golpe sordo que no podía identificar me hacía estremecer. El miedo ya no era abstracto. Se estaba convirtiendo en algo físico, palpable. Escuché un ruido extraño más abajo. Un golpe leve, luego otro. El sonido de pasos apresurados. Uno de los vecinos, un hombre que vivía solo unos pisos más abajo, probablemente intentando comunicarse con alguien o simplemente buscando ayuda, apareció. Su silueta se dibujaba débilmente con la luz que entraba por las ventanas del piso inferior. No podía verle claramente la cara, pero sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Podía oír cómo hablaba, intentando gritar, preguntar si alguien estaba allí, pero su voz se perdió en el silencio opresivo del edificio. De repente, las luces del pasillo se apagaron. No fue un parpadeo, ni un fallo técnico. Fue como si alguien hubiera cortado la luz con la intención de aislarlo en la oscuridad absoluta. Y entonces, sucedió. Un ruido de arrastre, metálico, pesado, recorrió todo el piso. El hombre gritó. Al principio un grito desesperado, humano. Después, un grito que ya no parecía del todo humano. Como si algo lo estuviera tirando, retorciendo, y él ya no tuviera control sobre su cuerpo. Los gritos se prolongaron, llenando todo el pasillo. Se mezclaban con el eco de las paredes, rebotando, doblándose sobre sí mismos, multiplicándose. No había luz, no había forma de saber de dónde venía exactamente, pero cada segundo que pasaba, la sensación de que algo invisible pero poderoso se movía por allí aumentaba. Podía escuchar sus uñas raspando el suelo, su cuerpo siendo arrastrado por algo que nunca había existido en nuestra realidad. Su voz era un hilo que colgaba entre el miedo y el horror puro, y yo sentía cada palabra como un golpe en mi pecho. Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas. Quise levantarme, correr hacia la puerta, gritar, pero mis piernas no respondían. Mi mente solo podía concentrarse en respirar, permanecer invisible, no ser el siguiente. Cuando logré moverme, revisé el agua. El suministro había sido cortado. La bañera que había llenado antes, junto con los recipientes, ahora era todo lo que teníamos para sobrevivir unos días. Al menos eso me daba un hilo de control, una manera de mantener la calma frente a lo imposible. Afuera del edificio, todo seguía inmóvil. Ni un sonido. Ni un movimiento. Ni siquiera el viento.
Era como si el edificio estuviera encerrado en una caja insonorizada, aislado del mundo, flotando en un vacío absoluto. Intenté mirar el teléfono. Nada. Ni señal, ni hora correcta, ni fecha coherente. El reloj de la pared tampoco coincidía. El tiempo parecía desvanecerse en este espacio. Solo me quedaba escribir en la computadora, intentando dejar constancia, buscando una forma de racionalizar lo que estaba ocurriendo, aunque sabía que ninguna palabra podría capturar realmente el horror que se extendía por el piso. La vecina estaba al otro lado del radio. Su voz temblaba mientras intercambiábamos información. Nos contábamos todo lo que escuchábamos, todo lo que sentíamos, todo lo que veíamos a través de las puertas cerradas y las paredes insonorizadas. Nos volvíamos más cercanas con cada segundo, con cada grito lejano que nos recordaba que no estábamos solas, pero tampoco estábamos seguras. Y entonces sucedió algo más. El pasillo se volvió aún más opresivo. El miedo dejó de ser algo que podíamos ignorar. Era constante, tangible. No importaba si la puerta estaba cerrada. No importaba si nos escondíamos detrás de los muebles o bajo las camas. El peligro ya estaba allí. No necesitaba tocar la puerta para saber que nos observaba. No necesitaba abrirse camino para que supiéramos que podía entrar. Cada grito del vecino arrastrado se mezclaba con los ecos de nuestras propias respiraciones, con el golpe del corazón contra el pecho y con el silencio absoluto que envolvía el exterior del edificio. El gobierno seguía enviando mensajes esporádicos, recordando que debíamos mantener la calma, que debíamos racionalizar, pero ahora sus palabras eran irrelevantes. Porque el peligro ya no estaba en las reglas, estaba en el pasillo. Estaba en cada sombra. Estaba en el aire que respirábamos. El eco de los gritos del vecino arrastrado aún vibraba en las paredes. No podía dejar de temblar. Mis manos estaban húmedas por el sudor, los dedos rígidos sobre el teclado mientras seguía escribiendo, intentando que cada palabra me mantuviera con los pies en la realidad, aunque sabía que esa realidad ya estaba rota. La vecina habló por el radio. Su voz temblaba. No, no es suficiente, no podemos quedarnos aquí, algo más, algo está pasando con los otros departamentos. Antes de que pudiera responder, lo escuché. Un golpe seco. Luego otro. Como si alguien o algo arrancara una puerta de su marco con fuerza brutal. Mi respiración se detuvo. El corazón me latía en la garganta. Al fondo del pasillo, el sonido era inconfundible. La madera cediendo, crujidos metálicos, un estallido de polvo y fragmentos cayendo al suelo. Y después, los gritos. Una pareja, que vivía en uno de los departamentos al final del piso, comenzó a gritar de forma desgarradora. Sus voces se mezclaban con terror puro. Ayúdennos. Por favor, no. No, no. No podía mirar directamente hacia ellos. No quería ver lo que estaba ocurriendo, pero los gritos eran suficientes. Se extendían como un virus por todo el piso, atravesando las paredes, alcanzando hasta mi puerta, hasta mi piel, hasta mi cerebro. Ya no importaba abrir o cerrar la puerta. Ya no importaba esconderse detrás de muebles o dentro de armarios. El peligro sabía que estábamos allí. Lo sentíamos incluso sin verlo. El pasillo se llenó de un silencio intermitente entre los gritos. Luego, un golpe seco de nuevo, y el sonido de madera siendo aplastada. No había dudas, la puerta había sido destrozada. Los cuerpos de esa pareja, si aún existían como humanos, ya no importaban. El radio sonó. La vecina estaba temblando. No, no, no abramos, no. Pero su voz también estaba cargada de miedo, de impotencia. Porque aunque nos mantuviéramos dentro, el peligro podía estar frente a nosotros sin necesidad de tocar la puerta. Miré alrededor de mi departamento. El agua de la bañera y los recipientes nos daban un hilo de control. La computadora me mantenía ocupada, tratando de registrar lo que estaba pasando. Pero incluso eso parecía pequeño, inútil frente al horror que se expandía por el pasillo. Los mensajes del gobierno comenzaron a reaparecer, intermitentes. Mantenga la calma. No intente abrir puertas. Siga las instrucciones para garantizar su seguridad. Todo será solucionado pronto.
Palabras vacías. Repeticiones automáticas. Racionales en apariencia, pero absurdas frente a lo que podíamos escuchar. Los gritos desgarradores resonaban más fuertes que cualquier mensaje tranquilizador. Y aún así, nos recordaban que no había escape, que cada regla estaba escrita para que obedeciéramos, para que no hiciéramos nada que pudiera interferir con aquello que ya estaba en el pasillo. Nos miramos a través de la rendija de las puertas, la vecina y yo. La conexión era inmediata, sobreviviríamos juntas, porque ya no había nadie más en quien confiar. Intercambiamos información: qué sonidos escuchar, qué movimientos evitar, qué puertas mantener cerradas, cómo racionar agua y comida. El miedo nos unió, pero también nos recordó lo frágiles que éramos. La noche avanzaba de manera incomprensible. La fecha y hora seguían alteradas en los dispositivos. El tiempo ya no tenía sentido. El mundo exterior no existía. Solo el edificio, el pasillo, los gritos, y nosotros. Cada segundo se prolongaba, pesado, eterno. Cada golpe en una puerta lejana hacía que la sangre se me helara. El horror ya no dependía de la imaginación. Era físico, palpable, y estaba creciendo. El peligro no necesita abrir puertas. Ya no hay reglas, ni mensajes oficiales, ni vigilancia que nos proteja. Solo estábamos atrapadas, dentro de esa caja de horror absoluto. Después de todo lo que habíamos escuchado en el pasillo, me senté junto al radio, tratando de calmarme, aunque sabía que no había un segundo de verdadera tranquilidad. Mi vecina y yo empezamos a hablar por los walkie-talkies, compartiendo nuestras ideas en susurros temerosos. Le dije: debemos intentar buscar una salida, ya no es seguro quedarnos en nuestros departamentos. Me respondió con voz temblorosa: sí, desde que se escucharon esos ruidos en los pasillos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Le contesté: exacto, debemos idear un plan. No podremos buscar una salida fuera del edificio, necesitamos llegar al sótano y tratar de encontrar alguna cloaca por la que meternos y salir de aquí. Después de un silencio cargado de tensión, me dijo: no sé si vaya a funcionar, pero necesitamos hacer algo antes de que tu puerta o la mía sean las siguientes en abrirse. Asentí sola, aunque ella no podía verme. El miedo no desaparecía, se colaba en cada respiración y en cada crujido del edificio. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, sentí que teníamos un plan, aunque fuera débil, y que hacer algo era mejor que esperar a que el peligro viniera por nosotras. Dejé de confiar en el tiempo cuando me di cuenta de que ya no podía sentirlo. Al principio intenté mantener una rutina. Me obligaba a comer a ciertas horas, a dormir cuando el cansancio era insoportable, a anotar cualquier cosa que pudiera servirme como referencia. Rayé la pared de la cocina con un marcador, una línea por cada día. Pero pronto esas marcas dejaron de tener sentido. Había días en los que despertaba convencida de que había dormido apenas unas horas, y otros en los que sentía que habían pasado jornadas completas sin que pudiera cerrar los ojos. El reloj de la pared seguía funcionando, pero marcaba horas que no coincidían con nada. El teléfono era peor, fechas imposibles, días que no existían, minutos que se repetían. Lo apagué varias veces, pensando que así recuperaría algo de normalidad, pero cada vez que lo encendía era lo mismo. El aparato ya no servía para orientarme, solo para recordarme que algo estaba profundamente mal. Si tuviera que hacer un cálculo, diría que llevamos aquí entre 3 y 5 días. Pero no puedo asegurarlo. Y esa duda constante se volvió una presión en el pecho. El silencio afuera no era normal. No era la ausencia de ruido típica de la madrugada. Era otra cosa. No se escuchaba viento, ni autos lejanos, ni voces. Ni siquiera ese murmullo constante que siempre existe en una ciudad. Era como si el edificio estuviera encapsulado, aislado del mundo, metido dentro de una caja donde el sonido no podía entrar, ni salir. Con el paso de las horas, empecé a notar pequeños detalles. El aire era más denso. Más frío. Las paredes parecían absorber cualquier ruido que yo hiciera. Incluso mis propios pasos dentro del departamento sonaban apagados, irreales. Escuchar su voz a través de ese aparato era extraño, distorsionado,
como si no viniera exactamente desde el otro lado del muro, sino de un lugar más lejano. Aún así, era lo único que me mantenía anclada a la idea de que no estaba sola. Fue durante una de esas conversaciones, en voz baja, casi susurrando por costumbre, cuando lo dijimos sin rodeos. No podíamos seguir encerradas. Ya no se trataba de esperar nuevas instrucciones ni de confiar en los mensajes oficiales que aparecían de vez en cuando en las pantallas. Algo estaba ocurriendo dentro del edificio. Algo que no necesitaba que abriéramos la puerta para acercarse. Los ruidos comenzaron en los pisos superiores. Al principio eran golpes aislados, secos, como si alguien dejara caer algo pesado contra el suelo. Luego se convirtieron en arrastres, en movimientos lentos y torpes, como muebles empujados sin cuidado, o cuerpos demasiado pesados para ser cargados. Venían de arriba. Y cada vez se escuchaban más cerca. No eran constantes. Aparecían durante varios minutos y luego desaparecían por completo, dejando un silencio aún más opresivo. En ese silencio, uno podría jurar que algo estaba esperando, escuchando. Ahí fue cuando entendimos lo inevitable. Si eso se movía piso por piso, si avanzaba lentamente, entonces solo era cuestión de tiempo antes de que llegara al nuestro. El plan no nació de la lógica, sino del miedo. Sabíamos que salir por la entrada principal era imposible. Los muros exteriores, esas estructuras oscuras que cubrían el edificio, parecían sellarlo como una tumba. No dejaban pasar la luz, ni el sonido, ni el aire. Pero el sótano era distinto. Viejo. Descuidado. Conectado a lugares que nadie revisa. Cloacas, túneles de servicio, salidas olvidadas. No era una buena opción, pero era la única que teníamos. Pasamos horas planeando. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar atrás? ¿Qué hacer si escuchábamos pasos? ¿Qué hacer si alguien decía nuestro nombre con una voz conocida? Acordamos no responder. No correr. No mirar atrás si algo nos llamaba. Su hijo escuchaba todo en silencio, sentado en el suelo, abrazando una mochila pequeña. No lloraba. No hacía preguntas. Eso me inquietaba más que cualquier grito. Un niño no debería estar tan callado en una situación así. Cuando los ruidos volvieron, más fuertes, más cercanos, supimos que ya no había tiempo para esperar. Abrir la puerta del departamento después de días encerradas fue como cruzar un límite invisible. El pasillo estaba peor de lo que recordaba. La iluminación de emergencia apenas alcanzaba para distinguir el suelo. Varias puertas tenían marcas profundas, astilladas, como si algo hubiera intentado arrancarlas con fuerza bruta, o como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. Bajamos por las escaleras. Un piso. Luego otro. Con cada tramo, el aire se volvía más frío, más húmedo. El olor cambiaba. Metálico. Rancio. En algunos pasillos, el suelo estaba manchado. No rojo. No marrón. Negro. Espeso. Como si la sangre se hubiera mezclado con algo que no debería existir. Nadie hablaba. Solo el sonido de nuestros pasos. Y una sensación constante de que algo, en algún lugar del edificio, se estaba moviendo al mismo ritmo que nosotros. Seguimos bajando. Y mientras descendíamos, no podía dejar de pensar que, una vez que llegáramos al sótano, ya no habría marcha atrás. Cada piso que dejábamos atrás hacía que el edificio se sintiera menos humano. Las escaleras de emergencia estaban iluminadas por una luz amarillenta que parpadeaba de forma irregular. No era un parpadeo constante, sino errático, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente. En algunos tramos la luz tardaba en encender, obligándonos a bajar casi a ciegas durante varios segundos. En otros, se apagaba por completo y regresaba de golpe, revelando el espacio de una manera tan brusca que me hacía sentir observada. El eco de nuestros pasos no se comportaba como debería. A veces sonaba demasiado fuerte, como si las paredes estuvieran más cerca de lo que realmente estaban. Otras veces desaparecía por completo, y eso era peor. Caminar sin escuchar tus propios movimientos te hace sentir que no existes, o que algo más está caminando por ti.
En el tercer piso inferior, encontramos la primera señal clara de que alguien no había esperado. La puerta de uno de los departamentos estaba abierta. No arrancada, no forzada. Abierta con cuidado, como si quien salió creyera que todavía era seguro hacerlo. Dentro se veía un caos absoluto, muebles volcados, cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo. El refrigerador estaba abierto y vacío. No había señales de lucha, pero sí de prisa. De una prisa desesperada. Nadie había vuelto. El niño apretó con más fuerza la mano de su madre. Ella no dijo nada, pero su respiración se volvió más rápida. Yo quise cerrar la puerta, borrar esa imagen, pero no me atreví a tocar nada. Algo en el ambiente me decía que alterar el lugar era una mala idea, como si el edificio registrara cada acción. Seguimos bajando. En el siguiente piso, el pasillo estaba parcialmente bloqueado. Alguien había empujado un sofá contra la puerta de su departamento, reforzándolo con una mesa y lo que parecía un refrigerador acostado de lado. Las marcas en el suelo indicaban que lo habían arrastrado con dificultad. Pensé en la persona o personas que vivían ahí, trabajando contra el tiempo, convencidas de que eso los protegería. No había ruido detrás de esa puerta. Ni siquiera respiración. En el piso siguiente, el olor cambió de nuevo. Más fuerte. Más pesado. No era solo humedad o encierro. Era algo orgánico. Viejo. Como carne olvidada en un lugar sin ventilación. El niño empezó a toser y su madre le cubrió la boca con la manga de su chamarra, susurrándole que guardara silencio. Ahí fue donde vimos las manchas más grandes. No parecían salpicaduras. Eran arrastres. Líneas irregulares que cruzaban el pasillo y desaparecían por debajo de una puerta arrancada. La madera estaba destrozada desde adentro hacia afuera, como si alguien hubiera intentado escapar, y algo hubiera entrado al mismo tiempo. Quise creer que era sangre. La alternativa era demasiado difícil de procesar. Mientras bajábamos el último tramo antes de la planta baja, escuchamos un sonido distinto. No venía de arriba. Venía del mismo nivel. Era un golpe seco, seguido de otro. Luego algo parecido a uñas raspando el concreto. Nos detuvimos al mismo tiempo. Nadie tuvo que decir nada. El silencio que siguió fue insoportable. Contuve la respiración, esperando escuchar una voz, un grito, cualquier cosa que me confirmara que todavía se trataba de personas. No ocurrió. El sonido se alejó lentamente, como si quien o lo que fuera estuviera perdiendo interés. Cuando llegamos a la planta baja, el lugar parecía un escenario abandonado a medias. El vestíbulo estaba en penumbra. La recepción estaba destrozada. Había papeles por todas partes, una silla volcada, una computadora estrellada contra el suelo. Las puertas principales estaban completamente cubiertas por el mismo material oscuro que sellaba el exterior del edificio. Desde dentro, parecía una pared sólida, sin un solo resquicio. Me acerqué lo suficiente como para apoyar la mano. Estaba frío. Demasiado frío. No vibraba. No emitía sonido alguno. Golpeé suavemente con los nudillos. Nada. Era como tocar una roca gigantesca que no pertenecía a ese lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo peor. No había señales recientes de movimiento. Ningún rastro de que alguien hubiera llegado hasta ahí después de que el edificio fue sellado. Todos los intentos de escape parecían haberse detenido antes. El sótano era nuestra última opción. La puerta estaba al fondo, marcada con un letrero oxidado. Desde detrás de ella subía un aire húmedo y pesado, cargado con un olor que no pude identificar. Algo entre moho, tierra y metal viejo. Me giré para ver a mi vecina. Su rostro estaba pálido, pero decidido. El niño miraba fijamente la puerta, como si escuchara algo que nosotras no. Y por primera vez desde que salimos de nuestros departamentos, tuve la sensación clara de que el edificio sabía exactamente dónde estábamos. El sótano no se sentía como un lugar al que la gente bajara por costumbre. Desde el primer escalón tuve la impresión de que estábamos entrando en una parte del edificio que no estaba pensada para ser habitada, solo utilizada. El aire era más denso, más frío, como si no hubiera circulado en días, o semanas.
Cada respiración se sentía pesada, y el olor metálico se pegaba en la garganta. La escalera descendía más de lo que recordaba de cualquier otro edificio en el que hubiera vivido. No era una bajada directa, sino larga, con descansos estrechos y paredes cada vez más cercanas. La pintura estaba descarapelada, dejando ver capas antiguas debajo, como si el edificio hubiera sido remendado una y otra vez a lo largo de los años. Al llegar abajo, nos encontramos con un espacio amplio, mal iluminado, dividido por columnas gruesas de concreto. Tuberías recorrían el techo, algunas cubiertas de óxido, otras envueltas con materiales viejos que ya no cumplían su función. El suelo estaba húmedo, con charcos irregulares que reflejaban la luz de forma distorsionada. Avanzamos despacio. No había un silencio absoluto. Era peor que eso. Se escuchaban sonidos mínimos, constantes, gotas cayendo, metal dilatándose, algo moviéndose muy lejos, en un lugar que no podía ver. Todo parecía amplificado, como si el sótano estuviera atento a nuestra presencia. Noté que había huellas. No recientes, pero tampoco demasiado viejas. Marcas de zapatos, de arrastre, algunas superpuestas unas sobre otras. No seguían un patrón claro, lo que me hizo pensar que nadie había salido de ahí con calma. Nadie había caminado tranquilo. En una de las paredes había manchas oscuras. No rojas. No marrones. Eran casi negras, como si el tiempo hubiera alterado lo que fuera que las causó. Algunas parecían salpicaduras. Otras, arrastres largos que desaparecían detrás de unas estanterías metálicas caídas. Mi vecina las vio al mismo tiempo que yo. No comentó nada, pero su expresión cambió. Ya no era solo miedo, era comprensión. Estábamos confirmando algo que ninguna se había atrevido a decir en voz alta. Aquí abajo, algo había ocurrido. Seguimos avanzando hasta llegar a una puerta metálica grande, al fondo del sótano. Tenía una señal vieja, apenas legible, indicando acceso a sistemas de drenaje y mantenimiento. No estaba abierta, pero tampoco parecía completamente sellada. Había marcas alrededor del marco, como si hubiera sido manipulada varias veces. El niño se detuvo frente a ella. No dijo nada al principio. Solo se quedó mirando, con la cabeza ligeramente ladeada, como cuando un niño intenta identificar un sonido lejano. Su madre se inclinó hacia él, preguntándole si estaba cansado, si necesitaba sentarse un momento. Él negó con la cabeza. Dijo que sentía algo raro, que el sótano era distinto, que ahí todo sonaba más fuerte, aunque yo no escuchaba nada nuevo. Eso fue lo que me inquietó. Porque desde que entramos, el ambiente había cambiado de forma sutil pero constante. No era solo miedo. Era una presión invisible, como si el lugar estuviera esperando algo. Como si nuestra presencia hubiera activado una cuenta regresiva que no podíamos ver. Me acerqué un poco más a la puerta metálica. Puse la mano cerca, sin tocarla. El aire alrededor estaba más frío. No provenía de ninguna corriente clara, simplemente estaba ahí, concentrado, como si algo del otro lado filtrara su presencia. Fue entonces cuando el niño habló de nuevo. Dijo que le recordaba a cuando su papá llegaba tarde del trabajo y se quedaba parado en la puerta, sin entrar de inmediato. Que ese lugar se sentía igual. Mi vecina se tensó al instante. Le pidió que no dijera eso, que no pensara en su padre ahora. Su voz sonó firme, pero había algo roto debajo de ese tono. Algo que llevaba días agrietándose. Yo no escuchaba voces. No escuchaba golpes. No escuchaba nada que justificara lo que el niño describía. Y aún así, tuve la certeza de que no debíamos quedarnos ahí mucho tiempo. El sótano no era una salida. Era un umbral. Y estábamos demasiado cerca de cruzarlo. El sonido llegó sin aviso. No fue una voz clara al principio, ni una palabra reconocible. Fue más bien una vibración baja, un murmullo que parecía mezclarse con el goteo constante del sótano. Pensé que era mi mente intentando llenar el silencio, hasta que vi al niño levantar la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Lo escuchan?, preguntó. Mi vecina negó de inmediato, con demasiada rapidez.
Se arrodilló frente a él, le tomó el rostro con ambas manos y le pidió que no prestara atención, que era el eco del lugar, que los sonidos rebotaban raro ahí abajo. Sus palabras salían firmes, pero sus manos temblaban. Yo seguía sin escuchar nada. Y eso me aterraba. El niño se giró lentamente hacia la puerta metálica del fondo. La miró como si fuera algo familiar, algo que hubiera visto muchas veces antes. Dio un paso al frente. Su madre lo sostuvo del brazo, tirando de él con suavidad al principio, luego con más fuerza. No le dijo: no te muevas. El murmullo se convirtió en algo más definido. No eran palabras completas. Eran fragmentos. Tonos. Una cadencia conocida, como cuando alguien habla desde otra habitación y solo alcanzas a distinguir la intención, no el contenido. El niño sonrió apenas. Dijo que ahora sí estaba seguro. Dijo que era su papá. Yo sentí un vacío en el estómago. No porque creyera que fuera verdad, sino porque sabía exactamente cómo sonaba esa certeza. La había sentido antes. Cuando escuché la voz de alguien que sabía que no debía estar ahí, pero que aún así reconocí con cada parte de mi cuerpo. Mi vecina empezó a decir su nombre una y otra vez, cada vez más rápido, más desesperada. Le pidió que la mirara, que no escuchara, que no fuera. El niño se cubrió un oído con la mano, como si el sonido viniera de todas partes menos de donde ella estaba. Entonces, la puerta metálica vibró. No fue un golpe. Fue una presión lenta, como si algo del otro lado se apoyara con cuidado, probando el peso. El metal emitió un gemido grave que recorrió el sótano entero. Las luces parpadearon una vez. El niño se soltó. No gritó. No forcejeó. Simplemente se liberó del agarre de su madre y corrió hacia la puerta. Sus pasos resonaron demasiado fuertes para un cuerpo tan pequeño. Mi vecina reaccionó de inmediato, corriendo detrás de él, llamándolo con una voz que ya no intentaba sonar tranquila. Yo di un paso, y me detuve. Porque desde el pasillo por el que habíamos entrado, algo se movió. No lo vi directamente, pero lo sentí. Una alteración en el aire, un cambio en el sonido ambiente, como cuando alguien entra a una habitación sin que lo mires. El murmullo se intensificó, ya no concentrado solo en la puerta del sótano, sino expandiéndose, rodeándonos. La puerta metálica volvió a vibrar. El niño llegó a ella y apoyó la mano, exactamente igual a como lo había hecho antes. Dijo algo más, algo que no alcancé a entender. Mi vecina estaba a pocos pasos de él, estirando el brazo, llorando abiertamente ahora, suplicándole que regresara. Yo estaba entre dos direcciones. Si avanzaba, me adentraba en algo que no entendía, siguiendo una voz que sabía usar los recuerdos como anzuelos. Si retrocedía, los dejaba solos en un lugar que claramente no perdonaba errores. El sótano ya no se sentía pasivo. Las tuberías vibraban suavemente. El goteo se había detenido. El silencio se volvió espeso, expectante, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. La puerta emitió un último sonido, más fuerte, más cercano. Y supe que lo que hiciera a continuación iba a definir todo lo que pasaría después. Di un paso. No sabía hacia dónde todavía. La puerta del sótano se dio con un quejido metálico largo, como si el edificio mismo se resistiera a dejarnos pasar. El sonido resonó en el interior y luego murió, tragado por una oscuridad húmeda que parecía no tener fondo. El aire cambió de inmediato. Era más denso, más frío, cargado de moho y óxido. Un olor antiguo, como si ese lugar no hubiera sido respirado en años, o como si algo hubiera estado respirándolo por nosotros. Apunté la linterna al interior. Tubos. Tuberías viejas cubiertas de condensación. Paredes manchadas de humedad, grietas que parecían cicatrices. El sótano era exactamente lo que debía ser, y eso lo hacía peor. Porque no había nada fuera de lugar, y aún así, todo se sentía incorrecto. Entramos despacio. Primero yo. Luego mi vecina, con su hijo aferrado a su mano, sin soltarla ni un segundo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco que me hizo estremecer. No la trancamos. No había tiempo ni calma para pensar en eso. El sótano no era grande,
pero tampoco pequeño. Un espacio funcional, antiguo, diseñado para pasar desapercibido. El tipo de lugar al que nadie presta atención, y donde nadie busca ayuda. El silencio allá abajo no era absoluto. Había un goteo constante, irregular. Un crujido ocasional de metal dilatándose, y algo más. No un sonido claro. Más bien una sensación, como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo escuches. Avanzamos. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, así que caminé de puntillas, tratando de no rozar los tubos. El niño miraba a todos lados, con los ojos muy abiertos, pero sin llorar. Eso me inquietó más que si lo hubiera hecho. Al fondo del sótano encontramos una abertura baja, parcialmente cubierta por una rejilla oxidada. No era una salida, no realmente. Pero el aire que venía de ahí era distinto. Más fresco. Más vivo. Debe conectar con algo, susurré, aunque no sabía para quién hablaba. Me acerqué y empujé la rejilla con cuidado. Se dio con un chirrido apagado, dejando ver un conducto ancho, irregular, que descendía ligeramente. Cloacas. No estaba segura, pero todo apuntaba a eso. No era una solución. Era una posibilidad. Y en ese momento, una posibilidad era todo lo que teníamos. Miré a mi vecina. Su rostro estaba tenso, los labios apretados, la mirada perdida en el conducto oscuro. Si seguimos, empezó a decir, pero no terminó la frase. No hacía falta. Sabíamos que una vez ahí dentro, no habría marcha atrás, no habría puertas que cerrar. No habría departamentos donde esconderse. El niño apretó más fuerte su mano. Entonces lo noté. La linterna iluminó algo que no había visto antes. Una sombra que no coincidía con nada sólido. No venía de ningún objeto. No seguía la lógica de la luz. Parpadeé. Volví a apuntar. Nada. ¿Escucharon eso?, preguntó el niño en voz muy baja. Nos quedamos inmóviles. ¿Qué cosa?, susurró su madre, agachándose a su altura. El niño ladeó la cabeza, como tratando de identificar un sonido lejano. Nada, dijo al final. Pensé que alguien me había hablado. No pregunté quién. No pregunté desde dónde. Porque en ese sótano, con el edificio sellado encima de nosotros y el mundo desaparecido allá afuera, había preguntas que era mejor no formular. Me acerqué al conducto otra vez. El metal estaba frío al tacto. El interior parecía descender lo suficiente como para desaparecer de la vista después de unos pocos metros. Puedo bajar primero, dije. Ver si es seguro. No sé si lo dije por valentía, o por miedo a quedarme ahí arriba un segundo más. Mi vecina asintió lentamente. Y mientras me preparaba para descender, tuve la certeza incómoda de que algo más nos había seguido hasta ahí, aunque todavía no se mostrara. Me senté en el borde del conducto y bajé primero los pies, tanteando en la oscuridad hasta encontrar apoyo. El metal estaba resbaloso, cubierto por una película viscosa que no quise identificar. Cuando mi peso terminó de hundirse, el eco de mi caída retumbó demasiado fuerte, como si el lugar amplificara cualquier sonido para delatarnos. Aterricé agachada. El espacio era más estrecho de lo que parecía desde arriba. Podía ponerme de pie, pero apenas. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el suelo era irregular, inclinado, con charcos que reflejaban la luz de la linterna de forma distorsionada. Está bien, susurré. Pueden bajar. Mi vecina se deslizó con cuidado, bajando primero al niño. Lo sostuvo con una fuerza desesperada, como si soltarlo un segundo pudiera borrarlo de la existencia. Cuando ambos estuvieron abajo, el silencio volvió a cerrarse sobre nosotros. Ahí dentro el aire era distinto. Más pesado. Molía solo a humedad y óxido, había un trasfondo orgánico, un olor tibio, casi animal. Avanzamos. El conducto se abría en un corredor más amplio, lleno de tuberías gruesas que recorrían las paredes y el techo. Algunas vibraban suavemente, aunque no había agua corriendo. Otras estaban completamente secas, oxidadas, como si hubieran sido abandonadas hace décadas. Cada paso levantaba un sonido húmedo, desagradable. El eco regresaba deformado, como si algo más caminara con nosotros, imitando nuestros movimientos con un pequeño retraso.
Me detuve. Esperé. Nada. Seguimos. Empecé a notar marcas en las paredes. No grafitis. No señales humanas. Eran surcos irregulares, profundos, como si algo hubiera sido arrastrado contra el concreto, o como si algo hubiera usado las paredes para impulsarse. El niño los vio también. ¿Quién hizo eso?, preguntó en voz muy baja. No supe qué responder. A lo lejos, el conducto se bifurcaba. Uno de los caminos descendía más. El otro parecía subir ligeramente, hacia una rejilla oxidada por donde entraba una corriente de aire más frío. Por ahí, dije señalando la rejilla. El aire viene de afuera, o de algo que conecta con afuera. Mi vecina asintió sin discutir. Antes de movernos, escuchamos un sonido detrás. No era un golpe. No era un grito. Era un roce lento, deliberado. Como algo grande acomodándose en un espacio que no estaba diseñado para su tamaño. Apagué la linterna instintivamente. La oscuridad nos envolvió de golpe. El niño contuvo la respiración. Yo podía escuchar el latido de mi propio corazón, tan fuerte que temí que delatara nuestra posición. El sonido volvió a escucharse. Más cerca. Algo se movía en el sótano, del otro lado del conducto por el que habíamos entrado. No corría. No se apresuraba. Sabía que no había prisa. Mi vecina me tomó del brazo con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. Seguimos avanzando a ciegas, guiándonos solo por la corriente de aire. Cada paso era una apuesta. Cada respiración, un riesgo. Cuando encendí la linterna de nuevo, apenas un segundo, vi algo que me heló la sangre. Una sombra proyectada sobre la pared del conducto. No tenía forma definida. No coincidía con nada detrás de nosotros. Era alta. Demasiado alta. La apagué de inmediato. No dije nada. No advertí a mi vecina. Porque su respiración ya se había vuelto irregular. Porque el niño estaba temblando. Porque los tres sabíamos, aunque nadie lo dijera, que no estábamos solos, y que lo que nos seguía no necesitaba que lo viéramos para encontrarnos. Seguimos avanzando, cada vez más rápido, sin correr, sin hablar, sabiendo que cualquier error, cualquier tropiezo, sería suficiente. Y entonces, el niño se detuvo en seco. Mamá, susurró. Papá está aquí. El mundo pareció detenerse con esas palabras. Mi vecina se quedó inmóvil. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. No, dijo ella de inmediato, demasiado rápido. No escuches eso. El niño frunció el ceño, confundido. Me está llamando, añadió. Dice que nos apuremos. No miré atrás. No quería saber desde dónde venía esa voz. No escuches, le repitió mi vecina al niño, ahora con la voz quebrada. No es él. Pero yo ya sabía que no importaba lo que dijera. Porque el niño no estaba imaginando nada. Su rostro no mostraba miedo, mostraba reconocimiento. Se giró apenas un poco, mirando hacia la oscuridad que habíamos dejado atrás. Está herido, dijo. Dice que no puede caminar bien, que lo ayudemos. El silencio se volvió insoportable. No había pasos. No había golpes. Solo esa sensación de presión en el aire, como si algo enorme estuviera inclinado sobre nosotros, escuchando. Mírame, le dijo su madre, arrodillándose frente a él, tomándole la cara con ambas manos. Mírame a mí. Tu papá no está aquí. El niño dudó. Por un segundo pensé que lo había logrado. Entonces sonrió. Sí está, respondió. Está parado ahí. Señaló detrás de nosotros. Mi vecina no volteó. Yo tampoco. Porque sabíamos que si lo hacíamos, algo cambiaría para siempre. El niño dio un paso atrás. Ven, dijo la voz. No la escuché con los oídos. La sentí dentro de la cabeza, como un recuerdo mal colocado, como una frase que uno cree haber escuchado 1000 veces. El niño se soltó. Todo pasó muy rápido. Noroeste, gritó mi vecina, estirando el brazo. El niño corrió. No hacia adelante. No hacia la salida. Corrió hacia la oscuridad. Mi vecina gritó su nombre con un sonido que no parecía humano, un grito roto, desesperado, animal. Corrió tras él sin pensar, sin medir el terreno, sin importarle nada más.
Yo avancé detrás, torpe, resbalando, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La linterna cayó. Rodó por el suelo y quedó apuntando hacia un punto fijo. Y entonces lo vi. No completo. No claramente. Pero lo suficiente. Era alto, demasiado. Su cuerpo no tenía una forma estable, como si estuviera hecho de algo que no terminaba de decidir qué quería ser. No tenía piel, o tal vez la tenía, pero no era piel. Era una superficie negra que palpitaba, que se retraía y se estiraba como si respirara. Un brazo, si podía llamarse así, rodeaba al niño. No lo sostenía. Lo apretaba. El niño gritó. Un grito agudo, desgarrador, que se convirtió en un sollozo cuando el aire le faltó. Pataleaba, golpeaba esa cosa con los puños pequeños, inútiles. Mi vecina llegó primero. Se lanzó hacia él sin dudar, gritando su nombre una y otra vez, golpeando esa masa oscura con las manos, con los brazos, con todo su cuerpo. Suéltalo, gritaba. Suéltalo, hijo de puta. Es mi hijo. La cosa no reaccionó. No parecía molestarse. Solo ajustó su agarre. Escuché un sonido seco. Un crack. El grito del niño se volvió algo irreconocible, un sonido horrible, imposible, que me atravesó el pecho. Mi vecina cayó de rodillas. Soltó un alarido que no voy a olvidar nunca. Un grito vacío, quebrado, como si algo dentro de ella se hubiera arrancado de raíz. Yo reaccioné tarde. La tomé por detrás, la jalé con todas mis fuerzas. Vámonos, le grité. No podemos hacer nada. Ella no se movía. Solo miraba. La cosa levantó un poco más al niño. Su cuerpo pequeño quedó suspendido, torcido, inmóvil. Luego. No quiero describir lo que siguió con detalle. Solo diré que el sonido terminó de golpe. Y el silencio que vino después fue peor. La cosa se giró ligeramente. No tenía rostro. Pero sabía que nos estaba mirando. La linterna parpadeó. Yo jalé a mi vecina con todas mis fuerzas. Ella se resistió un segundo más, y luego su cuerpo cedió, como si ya no tuviera voluntad propia. Caímos al suelo. Rodamos. Cuando levanté la vista, solo alcancé a ver las piernas de esa cosa. Dos masas negras, informes, tocando el suelo con un peso irreal. No nos siguió. No de inmediato. Como si ya hubiera obtenido lo que quería. Como si ahora solo estuviera, decidiendo. Yo no esperé a que terminara de hacerlo. Arrastré a mi vecina lejos, escuchando su llanto mudo, sintiendo su cuerpo temblar, mientras atrás, en la oscuridad del sótano, algo comenzaba a moverse otra vez. No sé cuánto tiempo corrimos. El sótano quedó atrás como una herida mal cerrada. Las tuberías daban paso a túneles más estrechos, húmedos, con el aire espeso y un olor metálico que se pegaba a la garganta. El agua nos llegaba a los tobillos primero, luego a las pantorrillas. Mis pasos resonaban demasiado fuerte para mi gusto, pero no podía detenerme. No podía pensar. Solo avanzar. Mi vecina caminaba a mi lado como si ya no estuviera del todo ahí. Sus ojos abiertos, secos, sin parpadear. No lloraba. No hablaba. De vez en cuando, su respiración se aceleraba y apretaba los puños, como si aún intentara aferrarse a algo que ya no existía. Atrás, muy atrás, algo se movía. No lo escuchábamos caminar. Lo sentíamos. Como una presión que iba y venía, como cuando alguien está a punto de tocarte la espalda y todavía no lo hace. Cada vez que esa sensación se intensificaba, el agua vibraba, formando pequeños círculos que se rompían enseguida. Seguimos avanzando durante horas. O minutos. El tiempo había dejado de tener sentido. Encontramos una salida parcial, una reja corroída, doblada hacia afuera como si alguien la hubiera arrancado con fuerza imposible. Detrás, un conducto ascendente que llevaba a una alcantarilla. No era una salida real, pero era algo. Subimos. Mis manos resbalaban, mis brazos temblaban. Cuando logré empujar la tapa apenas unos centímetros, entró aire frío, nocturno. Afuera estaba oscuro. No se oían autos. No se oían voces. Solo el viento entre los árboles. Entonces escuché el ruido. No venía del túnel. Venía arriba.
Luces se encendieron de golpe. Gritos. Órdenes. El sonido seco de armas siendo cargadas. Vi siluetas correr, focos apuntando hacia el bosque, vehículos blindados atravesando la tierra como si fuera papel. Un retén. Científicos con trajes blancos. Soldados con armas largas. Antenas, cámaras, cables. Todo preparado, como si hubieran estado esperando exactamente esto. Y entonces, el caos. Algo salió del túnel detrás de nosotras. No lo vi completo. Nadie lo vio. Pero fue suficiente. Los gritos se superpusieron. Disparos. Luces cayendo. Gente corriendo en direcciones opuestas. Fue como lanzar piedras contra una avalancha. La cosa atravesó el retén sin detenerse. Vi cuerpos caer. Escuché huesos romperse. Un soldado gritó una orden que nadie pudo seguir. Los científicos corrieron primero. Los helicópteros despegaron segundos después, proyectando sombras gigantes sobre los árboles. La cosa se internó en la oscuridad. Libre. Yo jalé a mi vecina fuera de la alcantarilla. Corrimos sin mirar atrás. El bosque nos tragó. El sonido de los helicópteros se alejaba, pero la sensación seguía ahí, como si algo hubiera marcado el mundo y ya no pudiera desmarcarlo. Cuando finalmente nos detuvimos, la ciudad estaba frente a nosotras. Iluminada. Normal. Indiferente. Edificios con luces encendidas. Ventanas abiertas. Personas viviendo como si nada hubiera ocurrido. Mi vecina cayó de rodillas. Por primera vez, lloró. Un llanto bajo, roto, sin palabras. Yo no supe qué hacer. No supe qué decir. No había consuelo posible para lo que habíamos soltado en el mundo. Porque eso fue lo que hicimos. Lo soltamos. No sé qué dijeron después las noticias. No sé qué versión dio el gobierno. No sé cuántas personas desaparecerán antes de que alguien conecte los puntos. Solo sé esto, si alguna vez escuchas una voz familiar llamándote en la oscuridad. Si suena demasiado correcta. Si dice exactamente lo que necesitas oír. No vayas. No respondas. No abras la puerta. Porque tal vez, esa sea la última vez que escuches algo. Antes de que el mundo, tal como lo conoces, deje de existir. Chicos, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo para escuchar esta historia. Nos vemos en la siguiente. Les dejaré videos aquí y aquí para que los puedan ver.